esa tapa que habla de la guerrilla innecesaria, donde hay, bueno, un logo que supongo para prácticamente todos los uruguayos es conocido y que tiene que ver con las vivencias de Luis a nivel del MLN. Hay muchas cosas inquietantes en el libro, les comentábamos a ustedes algunos de los párrafos, por ejemplo, que aparecían en la contratapa, pero la pregunta con la que yo arrancaría es ¿por qué Luis se aferra tanto al hecho de que las cosas hubieran sido diferentes si se le hubiera hecho caso a lo que el Che les dijo en aquel recordado discurso, aquella recordada locución que tuvo en el Paraninfo de la Universidad en 1961? Yo pienso que hubiera sido diferente porque Uruguay se hubiera de pronto ahorrado un periodo tan duro para el país desde todo punto de vista, de las libertades, de la economía, del sistema político, del retraso que hubo desde ahí hasta hoy en el país. Yo no digo que el MLN sea el único factor, digamos, que incidió en el deterioro del país. Muchas cosas contribuyeron, pero fue un factor muy importante porque no hay que desconocer la incidencia que tuvo la guerrilla en esos años, digamos, hasta un año antes del golpe de Estado, digamos. Y la excusa que vino a traer también, porque ya el MLN estaba derrotado, pero el sector militar que encabezó el golpe de Estado utilizó ese elemento como una excusa para dar un golpe de Estado, ¿no? Tal vez lo que suene más fuerte del título de su libro sea justamente la palabra innecesaria. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente encierra allí torturas, muertes, desapariciones, uno de los periodos más nefastos que ha vivido la República, que ha vivido el país, que ha vivido la sociedad, con heridas que sabemos que aún no han cerrado, y usted la califica nada más y nada menos que con la durísima palabra innecesaria. Tal cual. Fue así. Fue así. El Uruguay vivió un periodo de los más negros de su historia, ¿no? Su historia moderna. Teníamos, yo insisto en lo que dijo el Che Guevara, porque él estuvo en el 61 en una reunión económica en Punta del Este y fue invitado al Paraninfo, y en el discurso que dio en el Paraninfo dijo: cuiden ustedes lo que tienen, porque acá se puede hablar. Es decir, él venía de Punta del Este, donde todos los días tomaba mate con Aedo, que era el presidente del Consejo de Estado, el Consejo de Gobierno. Un hombre que venía de un sector muy humilde. Aedo era hijo de una lavandera, hijo natural. Mire, allí está, justamente es una foto histórica. Sí, ahí está, ¿ves? Eso era el Uruguay de aquella época. De ese Uruguay, claro. Y uno no puede decir que Aedo no convivía con personajes realmente reaccionarios como Nardone, que fue acusado, digamos, de agente de la CIA y un montón de cosas. Nardone, a raíz de eso, hizo un cabildo abierto en Minas para lavar el mate, para desagraviar el mate criollo. Es decir, él convivía con eso, porque uno no puede salir a cazar mosca con un cañón. Preocuparse de Nardone o de otra gente que eran muy reaccionarios, porque se viene abajo el resto del país. Uno debió haber atendido a las cosas positivas que tenía que ver aquel Uruguay. Y bueno, seguimos un poco la moda de la Sierra Maestra y creímos que acá podíamos hacer algo parecido. Y no fue así. No fue así ahí, ni en el futuro, cuando el MLN, la dirección del MLN, se decidió a renunciar a la lucha armada en condiciones durísimas, en el 74-75, que incluso le costó la vida a uno de los dirigentes del MLN, de la directiva, a William Huaylo, con Selmar Michelini del Tobano y su compañera, Rosario Barredo. Es decir, eso fue un acto de mucha valentía que yo trato de homenajear en el libro de alguna forma al traer su historia a la realidad. Cada vez que leemos, escuchamos, vemos crónicas, relatos, libros, documentales, películas sobre el MLN, subyace por allí algo de
bueno, al director de cine se lo digo, algo de cinematografía, algo de novelesco, como que tiene determinados condimentos que tal vez se apartan un poco más allá de la historia oficial, ¿no? Se apartan un poco de la realidad. Este libro lleva un poco, digamos, plasma un poco de esa realidad. Bueno, plasma la realidad de la derrota. Este no es un libro de triunfos. Y yo creo que esa historia de los pintoresco ni novelesco del MLN. No es eso. No creo que de los que hay muchos. Claro, no creo que sea un libro triste. Tampoco. Digo, es la realidad, ¿no? Ahora, hasta ahora se ha venido manejando una historia idílica del MLN. Por eso digo. Del tipo de las acciones, de cuando todos éramos jóvenes. Yo también era muy joven en aquella época. Cuando caí preso tendría, que ser 24 o 25 años. Había comandado una columna de 500 personas. Es decir, éramos jóvenes. Pero sobre esa historia de la juventud no podemos construir una nube de humo, ¿no? Lo que pasó, pasó. Y lo que pasó fue durísimo. Y tal vez esas heridas que tú decías no se cierren nunca. Porque a alguien que le matan a un hijo, yo tuve como amigos a un matrimonio, Rovira Grieco, que se suicidaron cerca de Tres Cruces, que mataron a su único hijo el 14 de abril y nunca pudieron superar ese trauma. Era su único hijo, lo más rico que tenían en la vida. Nos conocimos en Cuba, después seguimos viéndonos. Yo lo llamé por casualidad no, porque quería saludarlos un 14 de abril y ese día se iban a matar y fueron posponiendo el suicidio. Son historias tristísimas que hay a raíz de esto. No es la historia de Robin Hood. Claro. No, Robin Hood no. Digo, hasta ahora hemos escuchado buena parte del relato de Robin Hood. Claro. Esto es la otra cara de la moneda, si se quiere, ¿no? ¿Cuál fue el mayor error del MLN, Luis? Y haber optado por la lucha armada en lugar de la lucha política. No haberle hecho caso al Che en ese momento. Exactamente. Tomar las armas. Exactamente, se podría haber hecho casi lo mismo. Se podría haber denunciado la financiera Monti, se podría haber denunciado... ¿Quién determinó la toma de las armas? ¿Quién fue determinante para eso? Bueno, fue un núcleo que se sintió muy atraído por la Revolución Cubana y creyó que aquello era repetible, era fácil copiar y pegar. ¿Pero quiénes de esos referentes? El primer núcleo que se llamó el Coordinador, sobre todo gente vinculada al Partido Socialista. Obviamente Raúl Sendic, ¿no? Y Fernández Huidobro fueron... si bien Fernández Huidobro no pertenecía al Partido Socialista, pero bueno, en ese núcleo empezó a surgir la idea de la lucha armada. En el 63 se hace la primera expropiación de armas en el Tiro Suizo y de ahí en adelante la guerrilla empieza a tomar vida propia, con dificultades, pero experimentando lo que era la clandestinidad, vivir en la clandestinidad, hasta los primeros muertos, digamos, en el año 66, y bueno, eso desencadenó. ¿Cómo ha visto el relato de Amodio Pérez? Y yo creo que a Amodio... ¿Le cree o no le cree? No, yo no le creo, digo, no le creo nada, porque hay una historia, por ejemplo, que él la ha desmentido, de cuando él vivía en un colegio mayor en Madrid, y eso lo supimos porque ahí estuvo Gutiérrez Ruiz en ese colegio mayor y el conserje le contó que estaba viviendo, que habían dos personas que no eran... Gutiérrez Ruiz había vivido en ese colegio, había estudiado en Madrid. Entonces él le dijo, pero acá hay dos uruguayos que no eran como ustedes. Ah, sí. Y entonces le dijo, uno es Miguel Sofía y el otro... no, él no le dijo el nombre, fue a fijarse en la cartelera y decía Miguel Sofía y Héctor A. Pérez. Y ahí el esto no será Amodio Pérez. Y bueno, a lo largo, mucho tiempo después, estaba viviendo todavía Amodio Pérez y Amodio Pérez niega eso, ¿no? Y bueno, yo qué sé, si vivía con Sofía, allá él, digamos que algo así, pero no ha tenido valentía como para encarar su situación. Si es que en realidad... Él no colaboró con el ejército, además no sería el único, digamos, hay mucha otra gente que colaboró también. No sería, tal vez para un dirigente como él sí, pero yo no creo que esté hablando con sinceridad. Yo creo que fue un golpe de efecto, una avenida al Uruguay, terminó mal porque lo terminaron enjuiciando y todavía está en proceso porque ha sido apelada la última decisión. Sí. Luis, uno tiene algunas visiones a lo largo de los años,
viví obviamente, imagínense que estoy hablando desde mis 55 años, muchos de estos hechos a través de otras las noticias, versiones, de otras personas, de mis padres, pero ya uno comenzaba a entender, sabía, viví mi época liceal bajo el régimen de dictadura, y uno después de algunos años vio una extraña relación de respeto donde se manejaban palabras como el honor y cuestiones por el estilo, entre altos mandos militares y reconocidos dirigentes del MLN. Y la verdad no lo pude entender nunca. Lo han explicado, han hablado sobre lealtades. ¿Cómo en el marco del enfrentamiento en el que se llegó, de las torturas, muertes, desapariciones a las que se llegaron, existió esa suerte de conciliación a un nivel en el que parecía que nosotros los ciudadanos no teníamos que entender, no estábamos capacitados para poder entender ese nivel de lealtad? Sí. Eso tiene uno de los orígenes en el año 73, cuando en el cuartel Florida comienzan a haber conversaciones entre una parte de la dirección del MLN y un sector de militares de mandos medios, digamos capitanes, tenientes, que eran los que llevaban adelante la lucha antiterrorista, ¿no? Como se le decía. De ese núcleo de oficiales y tupas, que no prosperó porque también los mandos superiores, coroneles, generales, comenzaron a presionar, el gobierno también, y aquello se disolvió, tuvo un renacer en los comunicados 4 y 7 de ese núcleo, de los mandos que eran sensibles al estado de los cuarteles, pero esas relaciones quedaron. Y yo les voy a contar una anécdota muy directa por parte de un familiar, ¿no? Una noche estaban festejando no sé qué cosa en una playa y un oficial muy conocido, tomó un poco de más y se le blendó el corazón y bueno, llorando, de que a ellos los habían transformado en unos asesinos, que el verdadero hombre de honor era Añato, que ellos lo iban a visitar a los cuarteles, por ahí, él lo iba a visitar a los cuarteles, mandó saludos después que salió de libertad. Digo, existió una camaradería de las armas. ¿Y por qué si existió ese nivel de camaradería no existe la voluntad de decirle en su momento al Ñato, cuando era nada más y nada menos que ministro de Defensa, al propio Mujica o a quien sea, qué pasó con los desaparecidos? ¿Por qué seguimos haciendo pozos por todos lados cuando existió ese nivel de lealtad y de camaradería y podrían decir esto es así, así y así, y terminar con un tema que sigue siendo una herida abierta para todos los familiares? Existió un momento en el cual el ejército aparentemente estuvo dispuesto a dar alguna información. Y hubo un general que habló, creo que fue en un programa de televisión o una entrevista, en la cual comunicó eso, ¿no? Que había cierta predisposición. Al día siguiente salieron a decir que ese hombre era cómplice porque sabía él dónde estaba. Y a partir de ese momento hubo incluso una marcha atrás en todo. Esto es fácil de averiguar. Incluso un recrudecimiento en la vigilancia de un montón de tupamaros que tenían cierto mando y cierto peso, para no se sabe qué cosa, pero eso echó para atrás todo. Una oveja negra en el poder, el libro sobre Mujica, relata Mujica cuando entra un oficial por la puerta de atrás de su casa siendo presidente y adelante está la custodia, se sientan en la mesa y conversan. Eso, bueno, entrar a la casa de un presidente de la República, hay algo que no funciona en los códigos que estamos acostumbrados a manejar. Está escrito, dicho por el propio Mujica. Sí, sí. Han llegado muchísimos mensajes, pero, por ejemplo, me quedo para trasladarle esto que dice Laura. Aquello fue perder una batalla, dice una de las televidentes que está escuchando la entrevista. Derrota es estar en el gobierno y no poner en práctica los ideales por los que se luchaba.
¿Qué piensa usted? Yo creo que Mujica llegó al gobierno por sus cualidades excepcionales, digamos, como comunicador, ¿no? Yo creo que llegó en la soledad de su propia fuerza política original. No hubieron tupas, digamos, de peso. Estoy hablando en el Pepe Rivero, en Manera, en la gente que realmente creó el MLN y que fueron sus propios compañeros. La gente que tenía peso político no estuvo en el gobierno de Mujica, lamentablemente, porque tal vez hubiera pasado otra cosa, ¿no? No pudo cumplir con lo elemental de haberle prometido al país unos cambios radicales. Pero lo que pasa es que gobernar es otra cosa. Es mucho más complicado de cómo veíamos nosotros el mundo en aquella época. Era mucho más complicado, ¿no? Ustedes están viendo al autor de La guerrilla innecesaria, un hombre que además tiene realmente una trayectoria fantástica, no solamente como escritor, como co-guionista de recordados y exitosísimos ciclos, como por ejemplo fueron los de Curro Jiménez y El regreso de Curro, que emitió aquí Canal 10, cineasta de reconocida trayectoria, así que obviamente se imaginarán que el tiempo es absolutamente corto para todo lo que podríamos seguir charlando con Luis Nieto. Un placer y el agradecimiento el haberlo tenido estos minutos aquí en La Mañana de Arriba Gente, ¿eh? Para mí igual, muy agradecido. La guerrilla innecesaria, ese es el libro que está presentando y a juzgar por lo que estoy mirando aquí, la comunicación de todos nuestros televidentes a nivel de Facebook va a tener una fuerte demanda para incursionar en todo lo que